invito a abrir allí sus Biblias. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Porque hoy vamos a dar un comienzo a lo que es esta sección de las cartas a las 7 iglesias de Asia. El Señor Jesús, luego de darle esta revelación de sí mismo, Cristo glorificado, luego pasa ahora a cumplir, digamos, este mandato de Juan, el Señor Jesús diciéndole que escriba a estos ángeles, a estos mensajeros de cada una de las iglesias, porque Él tiene un mensaje especial para cada una de ellas. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la primera carta que el Señor Jesús de alguna forma le dicta a Juan para que él escriba y sea enviada a la iglesia de Éfeso. Y creo que es una carta muy apropiada, no solamente para comenzar toda esta serie de 7 cartas o mensajes, sino muy apropiada para nosotros. Una iglesia como la nuestra creo que se beneficia mucho de una carta así. Para mí, pensando en el contexto de nuestra iglesia local, ha sido de bendición. El último desafío, propuesta que Alejandro nos ha comunicado desde aquel miércoles que se habló del evangelismo, este deseo de ser más intencionales nosotros con proclamar el evangelio, de compartir nuestra fe, de dar hasta una disposición a ayudarnos, a enseñarnos en cuanto a eso. Bueno, en la providencia de Dios, creo que el sermón de hoy complementa un poco esta idea. La iglesia en Éfeso era una iglesia sana, era una iglesia con discernimiento espiritual y de alguna forma tenía cierto reconocimiento en la provincia de Asia y quizás en el mundo cristiano de ese tiempo por ser una iglesia que tenía celo por la verdad. Pero a la misma vez era una iglesia que enfrentaba el constante desafío de olvidar su primer amor. Entonces, por un lado, vamos a ver nosotros que el Señor Jesucristo reconoce a esta iglesia por sus logros, por su discernimiento espiritual, pero algo que no es contradictorio a lo otro, pero con lo cual lucha cada iglesia sana, es perder este primer amor. Y en mi opinión, hermanos, cada uno de nosotros aquí esta mañana, creo que ninguno se salva, aquellos que somos parte de la iglesia redimida de Cristo, ninguno se va a ir a casa hoy sin sentir un poquito la puntada de este pasaje, la sensación incómoda que pretende este texto de hoy. Porque lo pretendió para la iglesia de Éfeso, una iglesia hermosa en muchos sentidos, y de alguna forma la implicación de manera universal es para nuestras iglesias también.
Estamos en el capítulo 2 y quiero solamente decir unas palabras de transición ahora, ya habiendo visto en lo que fue el capítulo 1, especialmente el versículo 9 hasta el final del capítulo, la visión del Cristo glorificado. Ahora pasamos a las 7 cartas escritas a las 7 iglesias de Asia. Y vamos a ver una y otra vez, hermanos, cuando veamos cada una de las cartas, que hay un vínculo especial entre lo que acabamos de ver en cuanto al Cristo glorificado con las iglesias y las cartas a ellas. Cada carta va a ser introducida con una referencia a la visión de Cristo. Y estas cartas tienen la intención de tratar con la condición espiritual de aquellas 7 iglesias reales de Asia y con situaciones muy similares que nosotros experimentamos hoy. Y al escuchar las exhortaciones y las advertencias, para mí fue impactante al estudiar esto y creo que nos puede hacer nosotros esta mañana también pensar de que estas palabras, estas exhortaciones, estos hasta amenazas por momentos que da el Señor Jesucristo, no son para el mundo afuera de estas paredes. No son para los incrédulos. Es para la iglesia. Dentro de las paredes de una iglesia local, Cristo muestra en estos mensajes, en la mayoría de ellos, inquietud por la condición de la iglesia y quiere que miremos y nosotros evaluemos la situación dentro de nuestras paredes. Y la forma, para darles un poco la estructura que parece haber en cada una de estas iglesias, es bastante repetida, bastante estándar. La mayoría de los que han estudiado esta sección de las Escrituras piensan que al llegar a las cartas tenemos más o menos 7 elementos representados en cada una de las cartas, ¿no? Cuando uno se le enseñó a escribir una carta y demás, o hasta un ensayo, generalmente tenemos una introducción, tenemos el cuerpo, ¿sí?, del ensayo y luego la conclusión. Y dentro de esos elementos pueden haber otros. Bueno, las cartas que envía el Señor Jesús por medio de Juan a las 7 iglesias también tienen cierta estructura. Y por lo general podríamos representarlas con estos 7 elementos. Primero, menciona el destinatario. ¿A quién se le escribe esta carta? ¿No? En nuestro caso va a ser a la iglesia de Éfeso. Luego se nos da una descripción de Cristo. Algo se va a mencionar de la visión que estuvimos viendo en capítulo 1. Algo se va a mencionar en cada una de las cartas a propósito, teniendo en cuenta el contenido de cada carta, la intención de cada carta, algo se va a mencionar de esa visión. Eso lo vamos a estar viendo en cada uno de estos sermones que traten con las cartas. Luego pasa del destinatario a la descripción de Cristo y generalmente a un tipo de reconocimiento de esa iglesia. Algo positivo, algo bueno de esa iglesia. Pero muchas veces después del reconocimiento, y los órdenes pueden variar dependiendo de cada carta, muchas veces también hay una denuncia, hay una acusación en cuanto a esa iglesia. Entonces uno escucha el reconocimiento y lo vamos a ver hoy, un reconocimiento largo. Éfeso recibe elogios hermosos de parte de Cristo. Pero culmina ese reconocimiento y hay esta pequeña denuncia, esta pequeña acusación. Y por lo general, lo que sigue a esa acusación o esa denuncia de parte de Cristo es una exhortación o una advertencia, a veces las dos cosas. Una exhortación, una advertencia de que deben hacer esto, deben cuidar de aquello, o si no, ocurrirá lo siguiente. Reconocimiento, denuncia, exhortación, y cada una de las cartas terminan más o menos igual, con un llamado a escuchar, que la mayoría que estamos aquí, si hemos leído estas cartas en un momento, ya
ya es algo que conocemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a escuchar y por último, una promesa al vencedor. A los vencedores, a los cristianos, hijos de aquel que venció el pecado, bueno, hay una promesa futura generalmente. Esos son los 7 elementos, los menciono así rápido, resumido, porque vamos a estar viéndolos a medida que vamos avanzando con la carta hoy y las demás. Para no dividir en 7 puntos el sermón de hoy, me gustaría tomar quizás un bosquejo un poco más reducido, dividir estos 7 elementos en 4, ¿sí? En 4 secciones principales que tiene esta carta. Todo comienza con una introducción, que la introducción tiene el destinatario, tiene la descripción de Cristo. Luego, la condición de la iglesia. Entonces, la introducción, luego la sección de la carta que trata con la condición de la iglesia, y ahí el reconocimiento, ¿sí? Lo positivo, y la acusación, lo negativo. Introducción, condición de la iglesia, exhortación, ¿sí? Que también muchas veces tiene la advertencia, y por último la conclusión, que incluye el llamado a escuchar y la promesa. Introducción, condición de la iglesia, exhortación y conclusión. Eso más que nada para darles estructura. Hay mucho aquí, hermanos, que me encantaría decir como para introducir toda esta sección, pero creo que se nos iría el tiempo en eso. Creo que elementos importantes en cuanto a qué está sucediendo en Éfeso para que sean necesarios estas cartas, que sea necesario el contenido de estos mensajes que le envía el Señor Jesucristo. Todo ese trasfondo lo podríamos desarrollar todo de una vez, pero lo vamos a ir haciendo a medida que avanzamos con cada carta, ¿sí? Y las diferentes situaciones. En esta primera carta a la iglesia en Éfeso, seremos expuestos al mensaje de Cristo para una iglesia, escuchen esto, una iglesia de grandes logros y de gran legado, como dijo un autor que estuve estudiando, pero que ha menguado en su amor por el Señor. Una iglesia reconocida por sus logros, un legado hermoso, pero que ha menguado en su amor por el Señor. Y por medio de las 4 secciones principales de la carta, vamos a reflexionar, hermanos, en 4 verdades de una iglesia que está siendo amenazada por su amor frío hacia Cristo. ¿Sí? 4 verdades de una iglesia que está siendo amenazada porque su amor está menguando o ha menguado. Y la primera que vemos, el primer principio, la primera verdad, es que una iglesia de amor menguante tiene un mensaje personalizado de parte de Cristo para ellos. Tiene un mensaje personalizado escrito para ellos y es de parte de Cristo, el soberano, el Señor soberano y el conocedor íntimo de sus iglesias. Noten el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La carta es a la iglesia que está en Éfeso. Geográficamente eso es en Turquía hoy por hoy. Vale la pena también entender que esta ciudad estaba en un lugar, digamos, en conexión con las otras 7 ciudades que se mencionan, que muchas veces se considera la primera en una ruta postal. Y Éfeso era una de las ciudades principales de todo Roma. Se considera que era una de las principales en todo el imperio, una de las 4 principales. Religiosamente fue un estandarte para la adoración pagana, particularmente para la diosa Diana o la diosa Artemisa, pero también en lo que era la veneración a los emperadores romanos. Tuve la oportunidad
no hace tanto de visitar Éfeso y nos hablaban del tamaño y de lo impresionante que había sido ese templo en Éfeso a la diosa Diana. Una de las construcciones más grandes de todo el Imperio Romano en todos sus años. Y quizás en cuanto a construcciones religiosas, la más grande. Tremendo esta veneración a la diosa pagana Diana. Pero también dicen que en esa ciudad de Éfeso, no tan lejos de ese templo, había una estatua enorme al emperador del tiempo cuando se escribe esta carta, este libro de Apocalipsis, a Domiciano. Una estatua, si no recuerdo mal, de más o menos 7 metros, que Juan hubiera pasado al lado de esa estatua varias veces. Y en ese tiempo, en esa cultura, aunque a nosotros nos parezca casi extraño que haya esta veneración a un rey, a un presidente, imagínense que un rey diga que es Dios, que un presidente hoy diga que es Dios, lo que tratamos como loco. Pero hoy, en aquella época, era lo más normal pensar así. Era común y de hecho Domiciano se destaca entre los emperadores como uno que se hacía llamar a él mismo, por escrito y en persona, mi Dios y mi Rey. Mi Dios y mi Rey. Y de hecho muchos sufrían cuando se olvidaban de incluir tal terminología al referirse a Él. Mi Señor, mi Dios, mi Rey. Él tenía títulos para sí mismo, Creador, Salvador, etc. Importante a nivel político, Éfeso también fue importante a nivel religioso, pero para nosotros cristianos, y considerando el mundo cristiano y considerando las Escrituras, Éfeso también fue una ciudad importante a nivel del desarrollo del cristianismo. Pablo parece que pasó uno de sus tiempos más largos en esta ciudad de Éfeso. 3 años, según Hechos 19, capacitando a hombres, enviando a hombres a plantar iglesias. Y el apóstol Juan, nos dice la tradición, estuvo más o menos, se considera 30 años en Éfeso, ministrando, preparando a hombres. Muchas cartas fueron escritas desde Éfeso y varias fueron escritas a la iglesia de Éfeso. O sea, podríamos decir que la iglesia en Éfeso se destacaba por sus logros, por su capacidad de ser una bendición para las iglesias en general. Mucho legado tenía esta iglesia en Éfeso. Ese es el destinatario aquí en la introducción. Pero lo que se nos revela justo al comienzo aquí en este primer versículo es una descripción fuerte de la persona de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Esto ya lo vimos en el capítulo 1. Lo vimos en el versículo 16 y lo vimos en el versículo 13. ¿Sí? Lo primero que vemos en el versículo 1 aparece en el 16. Noten, tenía en su diestra 7 estrellas. Lo segundo que aparece aquí en el versículo 1 del capítulo 2 lo habíamos visto en el 13, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Pero hay algo interesante. Cuando vemos estos textos, y no se refleja tanto, lastimosamente, en nuestra traducción en español, pero en original hay un cambio de verbos. En cada una de las frases hay un cambio de verbos que vale la pena remarcar. Por ejemplo, aquí vemos el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahí la palabra o el verbo tener enfatiza más que nada posesión, que él las posee. Pero en el capítulo 2, versículo 1, aunque la traducción en español dice también tener, tiene más la idea de sostener. ¿Sí? En vez de ser un énfasis en posesión, es un énfasis en fuerza, poder, autoridad.
pasa a ser que meramente, que no es poco, que Jesús tiene las 7 estrellas en su mano, a que Él las sostiene. Enfatiza que Él posee el control. Él es el soberano. No es ningún emperador, no es Domiciano el que tiene posesión, el que tiene el control, sino que es Cristo quien sostiene estas 7 estrellas. Y segundo, en el versículo 13, como dijimos, se le vio a Jesús. Juan ve a Jesús en medio de los candeleros, pero en el capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús, Cristo, anda o camina entre los 7 candeleros. Y eso da la imagen de que Él no está parado, sino que se mueve entre los candeleros, está en presencia de ellos, está asociado con ellos, los examina, los ve, es capaz de dar una evaluación definitiva acerca de ellos. Es esa imagen de ver a Jesús caminando entre sus iglesias y Él sabe qué está pasando, qué está ocurriendo, qué están sufriendo, dónde están luchando. Y cuando pensamos en este primer principio, este primer versículo, y pensamos en que es una carta personalizada a una iglesia que, vamos a enterarnos, es una iglesia que ha menguado en su amor, es interesante que se presente a Cristo de esta forma, como el Señor soberano y el conocedor íntimo de sus iglesias. ¿Por qué sorprende? Porque esos dos conceptos parecen ser contradictorios. Señor soberano habla de Cristo trascendente, exaltado, que da la sensación de distante. Ni llego a tocarle las puntas del pie a Jesús. ¿Por qué es tan exaltado? Porque Él tiene esa autoridad, ese poder, pero a la misma vez que se comunique como aquel que está caminando entre sus iglesias, da la sensación de conocimiento íntimo, cercanía. No hay falta de sensibilidad en el Señor, no hay distancia. Él es trascendente, con control absoluto, nada escapa a su poder. Sin embargo, conoce íntimamente, está involucrado y está en medio de sus iglesias. Hermanos, eso, y lo hemos mencionado antes, da tanto consuelo, saber que Él tiene tal control, tal cercanía de nosotros, tanto conocimiento, pero a la misma vez trae también un poco de convicción. Y le va a traer a la iglesia de Éfeso, porque les va a revelar algo que es muy íntimo de ellos, quizás a nivel individual y personal, pero que el Señor conozca mi corazón tal. Eso me mueve un poco, me incomoda un poco. Aún esta mañana, preparando el sermón, evaluando, examinando mi propio corazón. Tremendo pensar que el Señor me conoce así. Un segundo principio, una segunda verdad en este texto, empezando en el versículo 2, es que una iglesia de amor menguante, esto es interesante, una iglesia de amor menguante puede ser, hermanos, una iglesia ejemplar de perseverancia en el discernimiento espiritual. Una iglesia de amor menguante puede ser una iglesia muy sana. Una iglesia ejemplar en cuanto a su discernimiento espiritual y en cuanto a su perseverancia. Eso lo vemos versículos 2 hasta el 4, pero especialmente en el 2 y 3. Acá empieza Jesús a describirnos la condición de la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Un currículum increíble como iglesia. Increíble. Y podríamos pasar bastante tiempo desarrollando cada uno de esos elementos. Yo se los quiero resumir. Pero vamos a notar que después de dar esta condición inicial de un reconocimiento de sus logros, de
de su estado espiritual positivo, luego habrá una pequeña denuncia. En todo esto, hermanos, no quiero decir que la denuncia del versículo 4 quita de los positivos, de los logros de la iglesia. Para nada. Vamos a llegar a eso en un momento. Noten cómo comienza el versículo 2. Y es un comienzo que vamos a ver en cada una de las cartas. Un verbo súper importante. Yo conozco. Yo conozco tus obras. La palabra, hay muchas palabras en el original, en el griego, para hablar de conocer. Y esta aquí trata con un conocimiento completo. Cristo tiene un conocimiento completo. No es que Cristo está conociendo de a poco, no es que está descubriendo, sino que Él tiene una claridad absoluta de todos los hechos, de todos los detalles de las iglesias. Nada se le escapa. Y lo primero que conoce profundamente el Señor Jesús acerca de la iglesia en Éfeso tiene que ver con sus buenas obras y su perseverancia. Noten, comienza ahí el versículo, dice, yo conozco tus obras. ¿Ok? ¿A qué se refiere Jesús con sus obras? Pues esta palabra va a aparecer un poco de una forma distinta, un poco más adelante. Lo que parece ser es que Jesucristo describe estas obras en lo que sigue, tu arduo trabajo y tu paciencia. En un sentido activo, esta iglesia era conocida por su actividad, su ministerio para el Señor. Era activa en su trabajo. Sus obras eran hermosas en que ellos estaban activamente involucrados los unos con los otros. ¿Sí? Pero también se describe sus obras con la palabra paciencia o perseverancia, y ese es en el sentido pasivo. O sea, no solamente activamente estaban involucrados, ayudando, haciendo, ministrando, sino que pasivamente, ante las dificultades, ante las pruebas, ante la oposición, perseveraban, tenían paciencia. No era fácil el ministerio de ellos, pero permanecieron fieles, era la idea. Pero además de esto, de ser conocidos por sus buenas obras y su perseverancia, también se describe aquí, y el Señor Jesús, imagínense, Jesús está diciendo esto en cuanto a la iglesia. Tremendo. No podían soportar a los malos. En estas religiones paganas que habían en la provincia de Asia, había mucha inmoralidad. Ustedes algo han leído quizás o visto algún documental o alguna película que a veces trata con cómo eran las religiones de ese tiempo. Mucha inmoralidad en ese tipo de adoración. Y acá básicamente el Señor Jesús dice que ustedes no podían soportar a los malos. No soportaban eso, no le daban lugar en la iglesia. Súper importante. Pero además probaban a los que se hacían llamar apóstoles, pero eran falsos, dice el texto. O sea, mantenían afuera a la inmoralidad y a los hombres malos, pero también cuando llegaban enseñanzas supuestamente de apóstoles, ellos eran muy buenos en tomarse el tiempo de examinar, de probar, a ver si lo que se está diciendo va en acorde con lo que los apóstoles verdaderos y que Cristo, toda esa enseñanza, ellos examinaban, evaluaban, tomaban ese tiempo de discernir lo que se escuchaba. Y no solamente tomaban ese tiempo para hacerlo, sino que también dice el texto que ellos han hallado mentirosos. Los hallaban mentirosos. Llegaban a la conclusión, en base a esta examinación, estos hombres son falsos. No pertenecen acá. No pertenece su enseñanza dentro de estas paredes. Esto nos va a perjudicar. Esto es levadura que va a realmente contagiar toda la masa. Demostraban gran discernimiento espiritual. Y en todo esto, y yo les digo, hermanos, yo ni me imagino, nosotros hoy la iglesia de Lobos, o la iglesia en Lobos, no sé si nos llega ni una pizca de todo el ataque externo
de falsas enseñanzas y de inmoralidad que probablemente le llegaba a la iglesia en Éfeso. Seguramente era cansador para ellos estar examinando y haciendo esta tarea constantemente, y se resalta en el texto de que ellos no han desmayado. Trataban con esto una y otra vez, y la expectativa era probablemente que cedieran en algún momento, que se rindieran, porque ya era mucho, pero no así fue en Éfeso. No has desmayado, le dijo el Señor Jesucristo glorificado. Y si esto ya no fuera bastante, luego de la acusación o la denuncia que vamos a ver en el versículo 4 y versículo 5, un llamado a arrepentirse, especialmente en el versículo 6, el Señor Jesús hace una pequeña otra mención, que los vuelve a decir, en esto también los reconozco. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Piensen en todo esto. Al final de la sección les voy a dar un resumen de todos estos logros, todo este currículum que tenía en la iglesia. Pero aparte de ser muy cuidadosos, de discernir, de examinar, de expulsar cuando era necesario, de hacer buenas obras, de tener perseverancia, dice el texto con una palabra muy fuerte, acá dice aborrecer, es la palabra odiar. Odian las obras de los nicolaitas, como yo también las odio, dice el Señor Jesús. Odiaban estas obras pecaminosas, estos hechos malvados que contradecían la revelación de Dios. Y acá hay un tema, los nicolaitas son una de las grandes incógnitas del estudio de las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son los nicolaitas? No está tan claro, el texto no nos explica demasiado en cuanto a ellos. Hay otro texto donde lo trata en más detalle y voy a esperar hasta ese momento para desarrollarlo más. Básicamente, primero, teniendo en cuenta la palabra nicolaíta, es la combinación de dos palabras en original, es vencedor de las personas o vencedor del pueblo. Es la idea en la palabra nicolaíta. Y los nicolaitas, según este texto y según el capítulo 2, versículo 15, son aquellos que buscan mezclar la idolatría y la inmoralidad con la enseñanza de la iglesia. Son personas que quieren buscar la paz en una sociedad que realmente es en contra de Dios. Entonces, tanta oposición, tantos problemas con la cultura, con los de afuera. ¿Por qué? Hagamos las paces. Y para eso hay que ceder un poco. Cedamos nosotros un poco. No seamos tan intensos con esto o con lo otro. Querían ser ellos pacificadores, pero siendo pacificadores eran vendidos. Eran unos vendidos. No querían pelear con la cultura. Querían llegar a un acuerdo con la cultura y crear un estilo de cristianismo que permitiría que el pueblo de Dios no sufra. Busquemos un punto medio donde podamos agradar a Dios y también agradar a las personas. Eso no va. Jesús reconoce que la iglesia de Éfeso odiaba las obras de esas personas como Él las odiaba. ¿Qué iglesia? A veces una cultura que no va en acorde con tus principios y uno está cansado quizás y ya el soportar y no ceder es cansador. A veces transigir un poquito tienta. No seamos tan duros en esto. Y no estoy hablando de ser una iglesia legalista, llena de reglas, decir y empezar a imponer en temas que tienen que ver con libertad cristiana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo los nicolaitas querían mezclar el verdadero cristianismo y verdades acerca de Cristo y de la obediencia a Él con la sociedad, con la cultura. ¿Noten lo impresionante entonces que es el currículum de esta iglesia en Éfeso?
trabajo arduo en el ministerio, intolerante ante el pecado inmoral. Examinaban la pureza doctrinal de los maestros que llegaban y se llamaban apóstoles. Rechazaban el error doctrinal. Perseveraban ante la oposición. Y no desmayaban en todo esto. Si tuviéramos una lista con las cajitas para empezar a decir, esto es una iglesia, estas son las 7 marcas de una iglesia sana. Bueno, cada una de estas cajitas la estaríamos tildando. O eso pensaban. Porque lo segundo que se nos hace entender que Cristo conoce de esta iglesia, porque recuerden ahí la palabra o el verbo principal que está sobre estas secciones, yo conozco. Bueno, yo conozco tus obras, conoce los logros, conoce la perseverancia, pero dice, llega el versículo 4 y el tono cambia un poco. Y leyendo a un autor decía, imagínense estar en ese salón en ese momento y escuchar los primeros 3 versículos leídos y ver a la congregación toda sonriente, contenta, alegre. Y llega el versículo 4, pero. Y ese pero en el original es un pero fuerte, ¿sí? Es un contraste importante. Cambia el tono, ¿sí?, de lo que se viene diciendo hasta el momento. Si fuéramos a frenar en el versículo 3, esto parece parte de un discurso de bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? Entra en el gozo de tu Señor, has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Parece que es parte de un discurso así. Pero llega el versículo 4 y este pero cambia el tono. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Después de todos esos elogios, todo ese reconocimiento, llega la denuncia, llega la acusación y es muy corta, muy corta. Has dejado tu primer amor. Y acá está, de esto se trata. Esto es, aunque todos los otros elementos son importantes y relevantes, pero acá esto es lo que se le está llamando a la iglesia a entender, reconocer y cuidar. Has dejado tu primer amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de primer amor? ¿Sí? Le hablas a un matrimonio y el primer amor, ya en sí la terminología trae en mente ese amor de un matrimonio reciente. ¿Sí? Recién casados, etapa luna de miel, ¿no? Muchas veces se le llama. Están en esa etapa. Te has olvidado de esa etapa, te has olvidado de ese primer amor que tuviste en su momento. Quizás algunos de los hombres que estamos acá no somos tan melancólicos, ¿no? La esposa quizás de vez en cuando te recuerda, ¿te acordás cuando hacíamos esto y no teníamos los nenes y salíamos y ta? Y el hombre está, hoy por hoy lo veo. Estamos igual, ¿qué es? Obviamente aquí la terminología es espiritual. Has olvidado, has dejado tu primer amor en el sentido espiritual. ¿Y a qué se refiere Cristo con este primer amor? ¿De qué está hablando? Y hay discusión en cuanto a estos, hermanos, y les quiero resumir más o menos las 3 formas que se podría entender este primer amor. ¿A qué se está refiriendo Jesús con amor? O sea, obviamente es un amor ferviente, ¿sí? ¿Pero por quién? Bueno, una posibilidad es que está hablando del amor por hermanos, ¿sí? Por hermanos y hermanos en la fe. O sea, como que la idea sería hasta ahora que la iglesia en Éfeso se había vuelto tan analítica, tan examinadora, que ya se volvió hasta sospechosa entre ellos, entre los cristianos. Y sospechaban de todos a tal punto que ya habían perdido ese primer amor los unos por los otros. Esto podría ser, hay razones por las cuales uno podría entender este primer amor refiriéndose a amor entre hermanos.
Otra posibilidad es que perdieron el primer amor en el sentido de que perdieron amor por los incrédulos, por los perdidos. Tanto énfasis en separarse del mundo y de la cultura y en quitar pecadores de la congregación que ya no practicaban el amor por los incrédulos. Bueno, también hay motivo y hay argumento para esa interpretación. Si vemos elementos de cómo se podría entender así en este texto. Pero creo que la tercera interpretación, la tercera posibilidad es la más preferible. Que ellos habían perdido, habían abandonado ese primer amor por Cristo. Ese primer amor por Cristo. Quizás se volvieron tan orgullosos en su ortodoxia, en su doctrina, y tan desbalanceados en el énfasis de las obras, a tal punto que todo esto quitaba de su verdadera devoción de Dios. Hermanos, saben que creo que, yo hablo por mí, pero creo que en representación de la mayoría de los que estamos aquí, a veces tenemos mucho que hacer y hacemos cosas. Y lo hacemos a veces porque hay que hacerlo, y no que eso está mal, ¿no? En sí. No está mal tener, obviamente, esta claridad doctrinal de ortodoxia. No está mal tener una estructura y funcionar de tal manera donde estamos ocupando los huecos que tienen que ser ocupados, estamos cuidando de la iglesia, haciendo la actividad que el Señor nos llama a hacer. Obviamente, eso es bueno. Quizás la mejor forma, leyendo yo de un autor, quizás la mejor forma de pensar en esto es, pero cuidado con tomar lo bueno y solo quedarte con lo bueno y no desconsiderar lo mejor. Todo eso es bueno, pero no cuando eso bueno reemplaza lo mejor. Porque nosotros podemos estar muy cómodos con lo bueno, con todo aquello que es más bueno que lo que vivíamos en otras iglesias. A veces llegamos a una iglesia sana y en comparación con lo que vivimos en otra iglesia, olvídate, lo que vivimos en el mundo, esto está muy bueno, está genial. Los logros y las obras son buenas, dignas de reconocimiento, pero lo bueno puede llegar a ser una amenaza para aquello que es mejor. El Señor desea que ese primer amor sea una realidad en su pueblo y en sus hijos. Y vemos ilustraciones, ejemplos de esto en diferentes partes de las Escrituras. Jeremías capítulo 2, por ejemplo. Jeremías capítulo 2, versículos 2 al 5. Lo pueden buscar o si no se los leo. Pero muy interesante cómo les habla el Señor al pueblo aquí. Jeremías 2, 2 al 5. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Escuchen la palabra de Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, está hablando al pueblo, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese primer amor, con esa fidelidad que había entre nosotros? ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué te desvió? ¿Con qué te llenaste? Que me abandonaste a mí. O que tu amor por mí menguó, usando las palabras que estamos usando hoy. Un pasaje que también pienso que puede ayudarnos con este concepto y entenderlo mejor es allí al final de Juan, capítulo 21. Cuando Jesús le está hablando a Simón Pedro, luego que Simón Pedro lo negó 3 veces,
empezando en el versículo 15 de Juan 21, que recientemente se comentó también, creo que un miércoles. Juan 21, versículos 15 al 17. Dice esto el texto: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y una tercera vez le pregunta al Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí, si no le cayó antes la ficha, ahí le cayó a Pedro. Estaba apuntando a que 3 veces lo había negado Pedro al Señor Jesús, y seguramente con tristeza le responde Pedro a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús deja en claro, hermanos, que el ministerio de Pedro, al pastorear a las ovejas y al nutrirlas, que era lo que le estaba llamando a hacer, no serían en sí un fin, no serían un fin en sí mismo, sino el resultado de algo mucho mejor, algo mucho más importante: su amor por el Salvador. El apacentar las ovejas para Pedro iba a ser no el fin. A nosotros acá, lo que se nos llama a pastorear esta congregación, a ustedes que se les llama a ministrarse mutuamente, a apoyarse, a orar los unos por los otros, no es un fin en sí mismo, sino un reflejo del amor que tenemos por Cristo, el amor que tenemos por Él. Y aparentemente el problema en la iglesia de Éfeso era que se mantenían ocupados, ¿sí?, pastoreando las ovejas, quizás nutriendo a los hermanos con mucha excelencia aparentemente, obrando bien los unos por los otros, pero llegó a un punto donde eso ya no fluía del primer amor. Se había vuelto un ritual, una tradición, algo bien hecho, pero ya no con la motivación de antes. La iglesia en Éfeso pensó que la tenía clara, que estaban bien debido a sus logros y perseverancia en el discernimiento espiritual, y son cosas hermosas, dignas de imitación, pero la confianza en sus logros y en sus convicciones podría ser peligrosa para toda su iglesia. Y eso nos lleva ahora a la porción de la carta donde Cristo les da una exhortación y una advertencia. Y nos lleva al tercer punto, a la tercera verdad esta mañana. Tercero, entonces, una iglesia de amor menguante necesita responder en arrepentimiento y restitución para no perder su identidad como iglesia. Necesita responder en arrepentimiento y restitución para no perder su identidad como iglesia. Esto acá impresiona, porque no el candelero de la iglesia de Éfeso, dice este texto, no sería removida por hombres malvados. No sería removido por la cultura, por la persecución externa, por el emperador mismo, sino que Cristo dice que Él la removería. Él quitaría el candelero si ellos no responden debidamente. Pero para evitar eso, para evitar ese peligro y esa amenaza, Cristo da aquí 3 órdenes. Primero les dice: recuerda. Esto está hablando de que nosotros activamente traigamos a la mente algo del pasado. Activamente nosotros traemos a nuestra mente, a nuestro pensar, algo del pasado. Y si vemos que nuestros afectos por el Salvador están menguando, lo primero que hay que hacer es recordar, dice el texto. Recuerda esos primeros días, esos primeros años, cuando estabas impactado por la gracia de Dios.
cómo el Señor bajó a nuestro nivel, a mi nivel. Como un padre se agacha y se vuelca al piso para jugar con sus nenes, siendo Él mucho más grande, mucho más maduro. El Señor se bajó a nuestro nivel para salvar a un pecador como yo. Recuerdo cómo esto te llegó a ti, esta verdad, esta salvación. Recuerda cómo hizo el hijo pródigo en un momento, estando en su estado perdido. Él recordó las bondades de su padre, recordó la casa de su padre, volvió en sí y fue a su padre. Vuelve a esos días y considera cómo te impresionaba, cómo te impactaba la frescura del Evangelio. Recuerda, pero segundo, arrepiéntete, dice el texto. Arrepiéntete y haz las obras primeras. Arrepiéntete. Si hay algo que requiere arrepentimiento, hermanos, y el texto nos está diciendo que requiere este amor menguante, este amor que ha menguado, que se ha perdido, hay que arrepentirse. Y si requiere arrepentimiento es porque es pecado aquí. Es pecado. No es un pequeño error que requiere un pequeño ajuste. Arrepentirse es un giro de 180 grados. Un cambio decisivo de la dirección, la trayectoria equivocada, errónea, malvada en la que estábamos, a la trayectoria opuesta, buena, justa, recta. Arrepentimiento requiere confesión, requiere reconocimiento, un cambio en la forma en la que estamos pensando. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tercero, haz las primeras obras. Yo les dije que la palabra obra iba a aparecer de nuevo en nuestro texto. Primero el Señor reconoce a la iglesia por sus buenas obras, su trabajo arduo, su paciencia. Pero lo que nos está diciendo el texto aquí, esas obras no son un sustituto, un reemplazo del amor por Cristo. No se puede escoger el uno sobre el otro. Hacer ministerio en vez de amar a Cristo. No puedes ser activo en la iglesia y pensar que eso es suficiente. Que no necesitas más. Que obviamente ser proactivo es bueno, pero no es todo. En un sentido, y esto lo hablo personalmente, ser proactivo a veces es más fácil, ¿no? O sea, ser activo y hacer cosas es más fácil que realmente demostrar y tratar mi amor por Cristo. Cristo llama a su iglesia a volver a hacer las obras que hiciste al principio, dice la Biblia de las Américas. A demostrar el afecto, el amor dirigido hacia el Señor mismo. Hermanos, es volver, todo esto, recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras, es volver a los momentos cuando ministrabas, no porque era lo que había que hacer o porque era lo correcto meramente, sino porque lo hacías porque amabas a Cristo. Porque Él es tu Señor y tu Salvador y te sacó del pozo en el que estabas, te perdonó de tus pecados, te dio vida nueva, te abrió los ojos, te llenó de esperanza y es por eso que tu vida está comprometida con Él, dedicada a Él. Regresa a ese estilo de vida, a ese estilo de ministerio. Porque lo otro parece, según este texto, que se puede volver un peligro. El Señor Jesús le dice, si no, yo vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No va a ser el mundo, no va a ser la cultura quien cierre las puertas de esta iglesia, sino Cristo mismo. Eso no es contrario, hermanos, a la idea de que Cristo edificará su iglesia. Él lo dijo, Él lo proclamó, Él va a edificar su iglesia y las puertas de Hades no podrán prevalecer contra ella, no va a poder. Pero eso no quita de que Cristo, cuando una iglesia mengua en su amor o no actúa como debe, según las otras cartas que vamos a ver, que Él pueda cerrar las puertas de las iglesias.
Él puede apagar la luz de estos candeleros por su falta de amor. Y por último, hermanos, en el texto, en los versículos que nos quedan allí, versículos 7 y 8, número 4, una iglesia de amor menguante puede descansar en la certeza de recompensa eterna si escucha al Señor y persevera hasta el final. Una iglesia de amor menguante puede descansar en la certeza de recompensa eterna si escucha al Señor y persevera hasta el final. Y aquí tenemos la conclusión, hermanos, de la carta. Y noten cómo, de forma similar a las otras cartas, ya con un patrón, este llamado a escuchar y luego la promesa para el vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído tiene que ver con aquel que tiene oído espiritual. Es uno que puede entender la verdad. Al incrédulo esto le entra, quizás lo llegue a entender, pero como le entró por un oído, le sale por el otro, como decimos nosotros. Cristo apela aquí a aquellos que tienen oído espiritual. Ellos, nosotros, tenemos la obligación de escuchar. Y no solamente escuchar el sonido de estas palabras, sino que esto implica obediencia, una respuesta a aquello que vemos escrito en esta carta. Y me parece súper interesante que Cristo dice que estas palabras no solamente vienen de Él, sino también del Espíritu. Y me parece hermoso cómo todo comienza como palabras para la iglesia en Éfeso de parte de Cristo, pero termina diciendo que estos son también lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermoso. Aquí la conexión con cómo el Espíritu complementa las enseñanzas de Cristo y obra en los creyentes para recordarlas, para llenarnos a nosotros de convicción en cuanto a ellas, para movernos en cuanto a ellas, a la obediencia. Y noten también que en esta frase, en este llamado a escuchar, aquí es evidente que no es solamente para la iglesia de Éfeso, sino para las iglesias. Esta carta, junto con todo el libro de Apocalipsis, iba a llegar a la iglesia de Éfeso y la iban a leer toda a esa iglesia. Pero después este mismo libro iba a pasar a la siguiente, a Esmirna, iba a pasar a Pérgamo, a Tiatira, etc. Y de alguna forma, hermanos, eso también nos hace entender que es para nosotros también. Y culmina la carta con una promesa al vencedor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A veces cuesta saber bien cómo interpretar esto. Si el vencedor es alguien, si nosotros vamos a volvernos vencedores, o sea, si tenemos que vencer para que esto ocurra, o si ya somos vencedores. Hay un debate, no lo vamos a ver en detalle hoy, lo haré en un sermón futuro, pero resumo diciendo que Juan mayormente usa la palabra vencedor para hablar de Cristo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció. Apocalipsis 5, versículo 5, unos capítulos más adelante, vemos ahí en el himno, uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en la literatura de Juan vemos que hay esta conexión. Como Cristo ya venció y Él es vencedor, aquellos que estamos verdaderamente unidos con Él, somos también nosotros vencedores. 1 Juan 4:4, 1 Juan 5:5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, si estas verdades son ciertas de nosotros,
el diseño aquí es que van a impactarnos, van a ayudarnos a perseverar en nuestra lucha. ¿Y cuál va a ser el resultado de nuestra perseverancia? ¿Cuál va a ser el resultado de la victoria que tendremos en nuestra fe? Bueno, aquí la promesa para el vencedor es esta. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada una de estas secciones, hermanos, y estos versículos tiene bastante para desmenuzar. Yo lo estoy haciendo todo de manera resumida, pero me parece increíble que Apocalipsis termine, y siendo el libro de conclusión en la revelación de Dios y en las Escrituras, tenga referencia al árbol de la vida. Algo que no se habla demasiado en las Escrituras, se ve en el capítulo 2 de Génesis, donde Dios planta el árbol de la vida en el Edén. Capítulo 3, debido al pecado del hombre, se le prohíbe al hombre comer de ese árbol. Y ahora al final de la revelación, animando a la iglesia en Éfeso a perseverar, a volver a su primer amor, amar a Cristo y hacer buenas obras y a tener discernimiento espiritual y todo esto, la certeza para el creyente es esta, que llegará el día cuando todos los que estamos en Cristo comeremos de ese árbol. Lo que fue prohibido e inaccesible por el pecado del hombre será un día nuestro. Todo lo perdido en Adán y en la desobediencia humana será recuperada y quizás hasta mejor que lo primero, por medio de esta obediencia preciosa, victoriosa de Cristo Jesús, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como dice capítulo 1, versículos 5 y 6. Algún día vamos a disfrutar de los manjares de ese árbol. No lo voy a explicar en detalle hoy a qué se podría referir eso. Hay una discusión tan linda sobre eso, de por qué quizás no le permitió Dios al hombre que coma de ese árbol cuando estaba en su estado pecaminoso, pero lo que implicará que lo podamos comer en el estado eterno. Increíble. Pero hermanos, pensando en todo esto que venimos hablando, todos estos principios en cuanto a nuestro amor menguante y lo que eso implica y lo que eso requiere y lo que nos motiva a volver a nuestro primer amor, déjenme concluir con unas preguntas de reflexión que tomo de un sermón que estuve escuchando en preparación para enseñarles esto a ustedes. Pienso que son preguntas muy apropiadas para nuestra iglesia, examinarnos, nuestras vidas personales, porque pienso que sí, nuestro cuerpo aquí, esta iglesia en Lobos, es una bendición en muchas cosas. Pero como todas las iglesias, luchamos con el desafío de un amor menguante. La primera pregunta de reflexión sería esta: ¿cómo somos nosotros, conocidos por las cualidades admirables de la iglesia en Éfeso? Pensando en esa lista de reconocimiento que dio el Señor Jesús, ¿somos conocidos nosotros por esas cualidades admirables de la iglesia en Éfeso? Cristo nos reconocería a nosotros por esos elementos de esfuerzo, perseverancia, discernimiento espiritual. Son tremendos logros. Y otra vez, eso no quita de lo otro. El amor, la necesidad de volver a nuestro primer amor, no quita la importancia de lo que vimos al comienzo de este pasaje. Segundo, Cristo nos acusaría a nosotros de este defecto fundamental de un amor menguante. Nos acusaría a nosotros de esto. Hermanos, evaluemos nuestra vida. ¿Ha crecido nuestro afecto por Cristo? ¿Ha crecido o con el tiempo ha menguado? Si no haces las obras que hacías antes, recuérdalas, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y tercero, somos motivados a avivar la llama de nuestro amor con la recompensa de comer de ese árbol de la vida.
te entusiasma, te motiva pensar de que va a llegar el día donde vas a disfrutar de manjares eternos, de vida plena, celestiales dadas por Dios. Hermanos, eso vale la pena. Vale la pena esforzarnos en esto. Yo sé que hay muchos quehaceres. Se habló en el sermón de la semana pasada. Tenemos muchas ocupaciones y preocupaciones, pero no hay nada como alimentar y fomentar nuestro amor por Cristo. Recordar cómo fue esa conversión, ese primer amor que el Señor nos dio por Él. Y si no lo tengo ahora, arrepentirme. Girar hacia la obediencia y hacer las cosas que antes hacía por amor por Él. No porque solo me toca, porque me corresponde. Y hemos dicho esto muchas veces. A veces hay que hacer las cosas sin ganas, ¿no? Hay que obedecer aunque no tenga ganas. Pero si continúo sin ganas y sin amor, si lo escribo de esa manera, sin afecto por Cristo, y eso se vuelve constante, bueno, quizás necesite esto. Escuchar, que necesito recordar, que necesito arrepentirme de aquellas cosas donde hay pecado en mi vida y necesito volver a hacer las primeras obras. Y así, hermanos, también nosotros como iglesia impedir que solo hagamos las cosas con un amor menguante, porque hay que hacerlas. Y que el Señor también nos use como iglesia como este candelero que está allí para hacer una bendición, una luz al mundo, que no llegue al punto que nosotros tanto descuidemos de este aspecto que el Señor cierra nuestras puertas. Gracias a Dios por su palabra, por esta advertencia. Y solo, aunque mi deseo es, sabiendo que esto es un texto especialmente dado a un mensaje a la iglesia, a considerar, no puedo estudiar y pensar en el arrepentimiento y la necesidad del arrepentimiento sin mencionar la necesidad hoy, que si alguno de ustedes no se ha arrepentido de sus pecados, hasta ahora, si no lo han hecho, escuchando lo que han escuchado hasta ahora, por favor no piensen que en algún momento lo harán. No tengo ganas de tratar con eso hoy, pero en unos años o en unos días lo haré. Ojo con pensar así. Ojo con pensar que con el tiempo y ya cuando hayas vivido lo que tenías que vivir y tropezado de la forma que tenías que tropezar, ahí te vas a arrepentir. Ojo con pensar así. No lo incluí en mis notas hoy, pero más adelante en Apocalipsis vamos a ver, en los juicios, van a haber descripciones de que los malvados, las personas que no se han arrepentido, les caen los juicios de Dios. Sufren la ira de Dios de una manera que nunca se ha sufrido. Y dice en 2 o 3 lugares de Apocalipsis que aún así no se arrepentían. Con toda la evidencia del mundo que Dios sí existe, de que el juicio es real, de que yo estoy en el error y que yo merezco el juicio de Dios, postergar el arrepentimiento pensando, bueno, algún día lo haré, puedes llegar al punto de endurecerte tanto que no te arrodillarás. Hoy es el día de salvación. Hoy te puedes arrepentir. Hoy podés girar tu vida por la gracia de Dios, abrazando este evangelio precioso de gracia, que nos habla de que Dios, Él se arrodilló, Él se agachó, Él, por alguna razón que no entendemos, sino que por amor puro, nos dice las Escrituras, Él dio a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros por medio de fe recibamos ese regalo y nos arrepentamos y podamos disfrutar de vida eterna. Pero no lo postergues. Eso demuestra en realidad un corazón duro, que se cree más sabio que Dios. Si hoy te llega esa luz, hoy arrepiéntete de tus pecados. Hoy cree en fe y tendrás salvación. Oremos. Nuestro Dios y Padre, no sabemos cuándo será el momento de que tú comiences a desarrollar todos los juicios que se vienen sobre esta tierra. A veces
pensamos en ese futuro como algo que no queremos que aparezca ya, que sea pronto por todas las personas perdidas que conocemos, por los familiares, por las amistades, pensar que todavía no se han arrepentido, que todavía no han doblegado sus corazones ante ti. Es algo que nos pesa a todos nosotros, Señor. Pero a la misma vez sabemos que es bueno para nuestros corazones el desear tu venida, que tu reino venga y se establezca sobre esta tierra. Confiamos en definitiva, Señor, que tú eres el juez justo, que tú sabes exactamente cuándo vendrá ese momento y sabes exactamente cómo juzgar a cada corazón. Te rogamos, Señor, que tu evangelio, tu palabra penetre los corazones de los endurecidos aquí hoy. Y, Señor, tráelos a un verdadero amor por Cristo. Que al entender el gran amor que tú tuviste por nosotros, el amor del Padre hacia nosotros, dando a su Hijo, a su único Hijo amado por nosotros para venir y morir en nuestro lugar y sufrir en la cruz. Señor, que ese amor genere en sus corazones un amor por el Señor. Que crean, que se arrepientan. Y Padre, para nosotros los que hemos conocido ese amor y gustado tremendamente de ese amor, pero quizás hemos experimentado en estos años, luego de nuestra conversión, una disminución de ese amor que ha menguado. Padre, que hoy lo recordemos, hoy volvamos a recordar ese primer amor por ti. Hoy nos arrepentamos, Señor, de nuestros pecados, de aquellas cosas que venimos escondiendo, ignorando, y se nos ha vuelto ahora ya nuestra vida espiritual, aunque necesaria quizás, que estamos aquí en la iglesia, asistimos, servimos, pero si se ha vuelto, Señor, algo ritual, sin amor, sin afecto, Señor, que obres en nosotros, para que mediante tu gracia y tu arrepentimiento que ofreces cada día podamos volver a hacer esas primeras obras. Y Señor, que sea grato el día a día. Que no nos conformemos, Señor, solo con cumplir con lo que debemos hacer porque somos siervos, sino, Señor, que podamos gozar de ese amor por ti, el amor que tú tienes hacia nosotros, pero el amor también, el gozo de tener amor por ti, amor genuino, ese afecto constante, Señor, aunque mengua y luchamos, pero Padre, que eso sea un deseo diario, una lucha diaria, de recordar, de arrepentirnos y de volver a hacer aquello que tú nos llamas a hacer con amor. Gracias, Padre, por este recordatorio en tus hermosas palabras, en tu hermosa escritura. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.